A lo que vinimos. Decapitación. Iconos y leyendas. De Lluís Rueda. El arte, el cine, la literatura, el cómic, la historia, la antropología, la arqueología, nos va a contar un poco la historia. Es un ensayo sobre, bueno, más que la historia, es un ensayo sobre la decapitación en todas estas ramas del arte o de la cultura. La imagen de la cabeza cortada es la que vamos a... cómo impacta esto, ¿no? Y qué significado tiene. La decapitación en el arte, su iconografía. Nos va a hablar de leyendas, se reflejan en el arte las leyendas de santos y santas mártires que fueron decapitados. Nos va a hablar también de mitos de la decapitación que han sido reflejados en el arte. No solo se recogen en los textos como mitos, sino que también el arte los ha reflejado, como es el mito de la Medusa y su decapitación. Un mito muy popular, un mito bíblico, es el de Salomé y la cabeza de Juan el Bautista. Ya sabemos que la pidió que se la sirvieran en bandeja. Tenemos una gran iconografía sobre este episodio. Y el mito de Judith decapitando a Holofernes, que este mito dice que es posiblemente de estos mitos de decapitación el que más pintura, el que más cuadros, al que más cuadros le han dedicado y sobre el que más iconografía pictórica podemos encontrar. Las cabezas cortadas en la antigüedad, tomadas como un trofeo de guerra. O sea, era la manera de humillar, cortarle la cabeza era la manera, tanto si estaba vivo como a los muertos, era la manera de humillar al enemigo. Porque tengamos en cuenta que la decapitación quizás es la mayor degradación hacia una persona, hacia un individuo, porque cortarle la cabeza es como cortarle su propia humanidad, es cortarle la capacidad de pensamiento, la capacidad de imaginar, la capacidad incluso de tener sentimientos, o sea, es cortarle todo. O sea, es degradar al ser humano a la nada, ¿no? Es la mayor venganza y la mayor humillación que se podía tener hacia un enemigo. Los galos nos cuenta de varios pueblos, pero los galos, por ejemplo, pues cortaban la cabeza de sus enemigos en la batalla, ya digo, vivos o muertos, daba igual, si la habían matado de otra manera, pero le acababan cortando la cabeza, y estas cabezas se las llevaban en sus caballos, las embalsamaban y cada guerrero guardaba estas cabezas en un arcón, en su casa, en un arcón, ahí las tenía, eran trofeos de guerra, eran trofeos de los que se sentía orgulloso. Había otros pueblos que, por ejemplo, pues colgaban las cabezas o los cráneos de los enemigos en la puerta de las casas. Bueno, no se sabe muy bien en lo de las puertas de las casas si eran enemigos todos o también había algún tipo de sacrificio ritual, etc. Pero bueno, colgaban cabezas y cráneos en las puertas de sus casas, a veces en las murallas de entrada a la ciudad, en los templos, ¿no? Las tenían también colgadas como podía ser como un sentido no solo protector, sino también de ofrenda. De hecho, bueno, la cabeza cortada como ofrenda se encuentra en los pueblos en la época de siega, se llama las cabezas cuando se segaba el trigo, que es decapitar el trigo, pues también había una serie de ofrendas que se hacía. Se cree que algunos pueblos hacían este ritual de sacrificar a un individuo y cortarle, puede ser un niño, una mujer, y cortarle la cabeza y enterrarla como ofrenda a la tierra para que diera una buena cosecha, ¿no? Hablando de rituales, pues nos va a contar también la decapitación en los pueblos prehispánicos, que también en algunos pueblos fue muy corriente, está como ritual, también como ofrenda. Otra leyenda que nos va
ir contando el libro, es la leyenda de los hombres sin cabeza. Hay crónicas de viajeros, curiosamente, tanto en Sudamérica, en la América hispana, exploradores, viajeros, como pues en Asia y en otras partes de la geografía mundial, digámoslo así, sobre todo en pueblos desconocidos, ignotos, que hablan de una raza, de una etnia, que no tienen cabeza, que sus ojos, su boca, su nariz empiezan en el pecho, lo tienen en el pecho. Existe esa leyenda, pero no tienen cabeza, y eso lo recogen en muchas crónicas, ya digo, de una y otra parte del mundo. Nos va, claro, a hablar de los jinetes sin cabeza. Claro, eso es quizá el motivo principal del libro, ¿no? El jinete sin cabeza. La cacería salvaje, también esta imagen, que es sobre todo en Centro Europa, existe esta leyenda, este mito de la cacería salvaje, es decir, jinetes sin cabeza o fantasmagóricos, era una horda de jinetes con perros que los oyes llegar y son una horda inmensa que salen como de cacería, generalmente de cacería de seres humanos, ¿no? De cacería para cazar a estos seres humanos. Entonces, si los oyes acercarse, en este mito se dice que si los oyes acercarse, te tienes que tirar al suelo y taparte los ojos o esconderte, no solo que no te vean, sino cuando pasan no mirarlos, porque si los miras estás perdido. Entonces ya te han cazado. Bueno, pues ahí también existe esta leyenda de los jinetes sin cabeza. Pero la leyenda que más conocida, que tiene que ver, bueno, quería decir, en el círculo artúrico también existe algún relato en el que hay una decapitación y hay un jinete decapitado. Eso también en el círculo de narrativa artúrica, esto también se da. Pero bueno, el jinete sin cabeza más conocido es la leyenda de Sleepy Hollow, que tiene su base en leyendas procedentes de Irlanda, principalmente Irlanda, también en Escocia. Tiene ahí su base, ¿no? Esto llega a Estados Unidos y bueno, y luego ya la recoge pues Washington Irving, quien la convierte en una narración, la leyenda de Sleepy Hollow, y bueno, y luego se han hecho películas, en fin, es una leyenda muy conocida. Derivando de... No es el único jinete sin cabeza, esta se da más bien en Estados Unidos, pero nos cuenta también otro jinete sin cabeza, que también tiene un nombre, ahora no recuerdo, que se da en algunas partes de México. También esta leyenda, esta aparición del jinete sin cabeza. Por supuesto, en el libro nos va a desarrollar todas estas leyendas, de dónde vienen, dónde proceden, cuál es su simbología o cuál es su sentido. Derivada de esta leyenda, ya más moderna y además entroncando con el cómic, porque como decíamos antes, aquí está pues el arte, el cine, nos habla de películas, nos habla del arte, nos habla de literatura, el caso de la novela esta de la leyenda de Sleepy Hollow, y ahora va el cómic, bueno, de la historia, ya lo hemos hablado, de la antropología, de arqueología, porque cuando hablábamos de estos pueblos antiguos y de estas tradiciones celtas, etcétera, y también prehispánicas, esto no solo está recogido en crónicas, sino que hay pruebas arqueológicas, en ellas también se basan, ¿no? Pero bueno, esto también nos habla. Y lo decíamos, el cómic, pues tenemos El motorista fantasma, de la que también se ha hecho película. El cómic también nos recoge algunos cómics que hablan también de descabezados. Y ya claro, lo de la leyenda de descabezados sin cabeza, pues encontramos monjas sin cabeza que se aparecen por los pasillos de los conventos, curas sin cabeza, curiosamente, monjas y curas, hay bastantes leyendas sobre ello, que también se pueden aparecer por alrededor de las iglesias, en los cementerios. Los fantasmas sin cabezas, que es muy común, que se encuentren en castillos, en mansiones, en casas antiguas, en caminos, en ruinas. Es que esto se da mucho, sobre todo, esta tradición
del fantasma sin cabeza se da mucho en Inglaterra. Porque, claro, en Inglaterra durante muchos años la decapitación era un castigo, o sea, te condenaban a ser ejecutado por decapitación. Curiosamente nos cuenta que la decapitación de un noble era absolutamente, se hacía de forma privada, no podía asistir nadie, era prácticamente privada porque había que preservar el honor de este noble. Pero la decapitación de una persona del pueblo, de un ladronzuelo, de un asesino, a quien le condenaran a un traidor, a la corona, a quien le condenaran a la decapitación, esta era pública, o sea, era un espectáculo público en Inglaterra. Y claro, ahí que se dio bastante, pues también esto de los fantasmas sin cabeza, pues está muy extendido, ¿no? En lo último, las últimas páginas que dedica pues es un poco a la decapitación en el mundo actual, ¿no? Pues lo que sucede con narcotraficantes, terroristas que la han empleado, y también hay estados que aún mantienen la decapitación como un castigo y a veces la han aplicado dentro de sus legislaciones, ¿no? En fin, decapitación, un ensayo muy interesante y entretenido de leer. En fin, decapitación, iconos y leyetas. Hasta otra, amigos.